Ajá, ahí sale una, como una bichita que sale como si grabando, ¿verdad? Sí, ahí ya salió que está grabando, profe. Ok, y ahora lo que voy a hacer es así. Bueno, Xavier, entonces todo tuyo. Comienza allí. Ok, listo. Buenas noches con todos. Primeramente les solicitamos que por favor apaguen los micrófonos. Y bueno, reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Física y Nanotecnología. En esta ocasión tenemos el agrado de presentarles al profesor José Ramírez, que el día de hoy nos hablará sobre un modelo SIR referente al coronavirus. Bueno, una breve biografía de José. José Manuel nació en Caracas, Venezuela. Él obtuvo su título universitario en la Universidad de Carabobo, Venezuela, en el año 2000 como primero de su clase. Luego él continuó un programa de PhD entre el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el High Energy Laboratory de la NASA en Maryland, Estados Unidos. Después de eso, él obtuvo una membresía en Alemania para trabajar en el Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics y luego en el Instituto Astrofísico de Potsdam para colaborar con la Agencia Espacial Europea. Él regresó a Venezuela en el año 2012 para liderar el Laboratorio Computacional de Física en el IBIC hasta el 2017, donde él ha estado colaborando activamente con grupos científicos de alrededor del mundo como Estados Unidos, Alemania, México y Ecuador. Y bueno, sin más preámbulos, por favor, José, te damos la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Veo que hay un número de gente. Esta es una actividad que hemos desarrollado aquí en la universidad con la Asociación de Estudiantes. Muy contento de poder hablarles un poquitico de una idea que se me ocurrió cuando me plantearon que si podía dar un webinar en estos días de pandemia. También debo asumir que debe haber un poquito de familia y un poquito de amigos. Voy a tratar de no hacer la charla demasiado técnica, demasiado tediosa, tratar de hacer como un resumen de lo que se me ha ocurrido y de cómo podríamos tener un entendimiento de algunos de los números que se manejan en términos de la transmisión del virus, cuál es la jerga que se usa, un poquito de todo lo que tiene que ver con modelos computacionales. A mí me gusta mucho. Estoy involucrado en problemas computacionales desde hace algún tiempo y me pareció un problema interesante de atacar. Además que le veo mucho futuro en términos de la formación de un grupo multidisciplinario, digamos, entre mediano plazo y largo plazo para entender algunos de estos problemas, no solamente de brotes de pandemias y de enfermedades, sino también de crashes de bolsa, de desastres naturales, es decir, está bien ambientado en una cantidad importante de contextos que, eh, bueno, al final de la charla podemos hablar un poquito, ver cuáles son las posibilidades que se pueden hacer, etcétera. Entonces, bueno, miren, le coloqué a esta charla Modeling the Coronavirus Outbreak 2020, a real-time susceptible infected recovered computational simulation approach. Mi idea es, bueno, ¿qué pasa si entendemos un poquito cómo trabaja este modelo relativamente eh, bien conocido en la literatura del SIR y cómo trabaja si agarramos al menos la data que está reportada oficialmente, hacemos algún tipo de ajuste y hacemos los cálculos de tasas de infección, de tasas de recuperación, cómo quedan algunos de esos números. Entonces, bueno, tengo como 4 días sin dormir porque los muchachos me pusieron a correr con la presentación, pero este, creo que al final salió bastante bien. So, bueno, simplemente mi idea acerca de que algunas disciplinas pueden jugar algún papel en la resolución de estos problemas biológicos y pandémicos está en que en Venezuela, por ejemplo, teníamos un laboratorio de física computacional en donde estudiábamos física atómica y rayos X y estrellas binarias.
En México también trabajamos con diferentes grupos que hacen uso de supercomputadoras para investigar acreción de materia en agujeros supermasivos en el centro de galaxias, formación de galaxias, colapso estelar. Y en realidad es bien interesante lo que se puede obtener de este, los beneficios que se pueden obtener de las computadoras cuando uno está atacando problemas complejos. ¿Okay? Entonces, un poquito la motivación de esto. Estaba leyendo bastante y me dio bastante curiosidad esta laminita, en donde yo suelo dar una charla que habla de la expansión del universo, y entonces uno se va alejando de la Tierra, del sistema solar, la vecindad del sistema solar, y en términos generales, los cálculos que provienen de cuántas estrellas hay en el universo dan más o menos como 10 a la 23 estrellas. Bueno, realizar mi lectura de virus y de genes y de pandemias, descubrí que el número asociado con los genes virales está alrededor de los 10 a la 32, lo cual supera, digamos, en cierta forma a el número de estrellas en el universo, y eso me causó una impresión agradable, porque puede ser un problema bastante bueno para sumergirse en algún momento, dada que las computadoras están bien avanzadas últimamente y nos podrían ayudar bastante en algunos de estos temas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les presento un poquitico de las cosas que quiero tocar. No, no voy a ser técnico y no voy a ir en profundidad en ninguno de los puntos que vamos a tocar. Sin embargo, bueno, vamos a hablar al menos una definición extremadamente sencilla de lo que son los virus. En la tarde asistí a una charla de un investigador del IBIC, virólogo, que entiende todos los modelos de virus, bueno, al menos unos buenos 4 modelos de coronavirus que pertenecen a una familia de coronavirus, y que entiende un poco los problemas pandémicos asociados a enfermedades provenientes de virus, y eso estuvo bastante bien, aprendí bastante, estoy bien contento con sumergirme en un poco de estos temas. Les quiero al menos mencionar cuál es la diferencia entre el virus y la enfermedad, por supuesto, que si bien los biólogos y los virólogos son expertos en la separación, supuse que el público común, digamos, incluyéndome por supuesto, nos hacemos la pregunta de cuál es el virus y cuál es la enfermedad. Entonces hacemos la separación ahí. El virus es el SARS-CoV-2 y la enfermedad es el COVID-19, ¿ok? Que es una enfermedad ocasionada por el coronavirus descubierto en el 2019. Después, en algún momento, les muestro un poquito, les hablo de lo que es el modelo SIR, que es el Susceptible Infected Recovery Model, un modelo de compartimientos, y rápidamente resolvemos las ecuaciones diferenciales acopladas asociadas. Les muestro algunos puntos asociados a una de las capas importantes que tiene que ver con el networking, con el Global Networking Theory, que esencialmente conecta a los humanos, y fue, por supuesto, una de las razones por las cuales se diseminó la enfermedad mundialmente. Y asociado también, entonces les hablo un poquitico de los modelos que tenemos de brotes hasta el momento, muy rápida y levemente. Entonces, bueno, una introducción, virus, el SARS-CoV-2, el modelo, teoría de redes, algunas simulaciones hechas en casa, que incluyen esta idea mía de ajustar parámetros en tiempo real y colocarlos en los modelos teóricos actuales. ¿Okay? Entonces, bueno, todo el mundo sabe que este es el hombre pensador moderno. Si tú te haces la pregunta de qué es un virus, te metes en Google
y colocas ¿Moriste coronavirus? La respuesta va a ser abundante. No, inviertes una buena cantidad de tiempo viendo imágenes, leyendo conceptos. Este, yo imagino que las dos respuestas eh, más comunes que vas a conseguir van a ser estas dos. Muchos de nosotros estamos bastante acostumbrados a los virus de computadoras, las cuales habían dominado bastante buena parte de la psiqui hasta ahora, eh, la mente humana, pero evidentemente los virus de computación se inspiraron en los virus humanos, bueno, humanos, no humanos y también en animales. Y ese es digamos, nos vamos a enfocar en los virus biológicos. Entonces, bueno, una definición que conseguí a alta velocidad fue que los virus son entidades infecciosas que son más sencillas que las células que van a infectar. Eh, Esencialmente, lo que he recogido gracias a la charla de mi estimado amigo investigador del IBI es que la función fundamental del virus es tratar de romper las capas externas de una célula, penetrar, eh, tener algún proceso de replicación y en este caso del coronavirus, finalmente ser expulsado, ¿no? Fuera. Entonces, esos son los procesos, son procesos biológicos a los cuales no vamos a entrar en detalles porque la charla no es acerca de eso, la charla es acerca de cómo se diseminó la enfermedad vía eh, Global Network Transporting, pero sí definitivamente vale la pena en algún momento pensar cómo se pueden incluir algunos de estos procesos biológicos en los modelos matemáticos que les voy a presentar en algún momento del futuro. ¿Okay? Entonces, me ha dado bastante buenas ideas haber visto esa charla. Y una cosa que me parece altamente relevante en estos tiempos es recordar que las pandemias han acompañado a la humanidad desde hace mucho tiempo. Es decir, han existido varias importantes, gripe española en 1918, pero supongo que cuando uno habla de pandemias, hay una que se nos viene al recuerdo colectivo, que puede ser esta famosa peste negra, producida, bueno, producida en Asia, pero que afectó profundamente a Europa por allá por los años de 1348. Y bueno, tenía esencialmente tres variantes. La peste, tenía la peste bubónica, tenía la neumónica y tenía la septicémica. Claro, esta pandemia está basada en patógenos provenientes de bacterias. Venía de pulguitas que tenían las ratas, y finalmente hubo un traspaso al humano y se convirtió en pandemia, aniquilando a aproximadamente el 50 y 60% de la población de ese momento. Entonces, un hecho altamente relevante es que esto es un término que vamos a usar en un momento, entonces el origin location, historiadores estiman que pudo haber sido el actual Uzbekistán y finalmente, por supuesto, se movió y se transportó vía puertos, ¿ok? Que va a ser esencialmente la capa de transporting de aquel momento. Y bueno, ahí podemos estar hablando esencialmente mucho tiempo de todos los traumas psicológicos que ocasionó la pandemia para ese entonces. Pero lo que saco de aquí es que toda pandemia necesita al menos 3 capas para nacer. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense, la primera capa necesita un modelo epidémico
en donde se describa cómo se transmite la enfermedad entre individuos en una población homogénea. Se necesita entender cuál es la distribución de la población y las densidades poblacionales, esencialmente, para tener pandemia. Y por supuesto necesitas una capa de movilidad, describiendo cómo se mueven las personas, ¿ok? Entonces son como los tres elementos importantes de toda pandemia. Entenderlas es clave para adecuadamente modelar qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en esta, y tener números lo más precisos posible para que los tomadores de decisiones puedan aplicar políticas adecuadas. Eso todo el mundo lo está repitiendo en blogs, periódicos, etc. Sin buenos números no vamos a ser capaces de atacar el problema eficientemente. Entonces, por eso me volqué a estudiar la complejidad de estos fenómenos de forma global y conseguí un buen artículo bien escrito de unos investigadores en Alemania. Los dos se llaman Dirk. Si quieren, bueno, aquí está la referencia, se las coloco aquí en verde en la parte de abajo, un Science, en donde usan la capa de movilidad, está descrita muy bien por una red de movilización que se llama Global Mobility Network, ¿ok? Entonces, esencialmente lo que se hace es, bueno, se conecta a todos los aeropuertos y sus rutas. Eso se puede conseguir en varias páginas. Yo lo hice en una página que se llama openflight.org. Dirk and Dirk lo hizo en otra página en donde hay unos números oficiales, pero esencialmente los números son bastante similares. Él usa más o menos como 4.500 aeropuertos. A mí me dio como 5.500 aeropuertos. No creo que hayan diferencias sustanciales, sin embargo, al final puede que refine alguno de los números y pueda que cure algunos de los datos relacionados. Lo importante es entender que este es la capa de movilización para muchos de los modelos que vamos a estar viendo en alguna parte del futuro de la charla. En mi modelo, por ejemplo, las conexiones que se realizan entre aeropuertos son alrededor de 66.000 conexiones, y eso esencialmente es lo que te da la movilización de la enfermedad de continente a continente, de país a país. Entonces, bueno, Dirk and Dirk esencialmente lo que hacen es que resuelven un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas. Ese dibujito que ven allí de esa derivada parcial es una derivada temporal. A ese le vamos a llamar la población susceptible a ser infectada, ¿ok? Y a J le vamos a llamar la población que va creciendo infectada, que por supuesto le quita elementos o individuos a la población o al departamento S, ¿ok? Y lo hacen a través de esa constante que ven ahí, alfa. Esa es la tasa de infección. Fíjense que ese menos significa que tú le vas a quitar, a medida que pasa el tiempo, tú le vas a quitar elementos al departamento susceptible, y miren abajo cómo está con el signo positivo, y se los vas a asignar al departamento de infectados, ¿ok? Entonces, esa es esencialmente la idea. Después, dependiendo de algunos modelos biológicos y de cómo se comporta el virus y la enfermedad, por supuesto, entonces la población infectada va a tener algún tipo de recuperación y se va a salir del departamento de infectados y se va a meter en un departamento que se llama de recuperados, con esa constante que ven allí, beta, ¿ok? Entonces esa va a ser nuestra constante o nuestra tasa de recuperación. Tiene algunos indicadores de cómo se pueden calcular. En nuestro caso lo vamos a calcular con unos ajustes, pero hay forma de hacerlo teóricamente y que los números estén razonablemente bien. Al final hay unos términos de acoplaje que tienen que ver con los flujos de cómo se mueven o de las probabilidades que tienen los individuos para moverse de un departamento a otro, entre
S, J y R. Y esencialmente el parámetro altamente relevante aquí va a ser ese parámetro gamma, que le vamos a llamar mobility parameter, que está más o menos en ese rango de números, ¿ok? Entre 0.013, 0013 y 0.0178 per day. Estos son tasas todas dadas por día. Esa P son probabilidades de 0 a 1. Y esencialmente tienes que, entonces, si quieres aplicar alguno de estos modelos teóricos para entender cómo la cantidad de gente que está siendo infectada y la cantidad de gente sana que se va al departamento de infección y la cantidad de gente que luego se va al departamento de recuperados, entonces tienes que resolver estas ecuaciones acopladamente sobre toda la población que estás estudiando, ¿ok? Entonces, aquí lo que menciona es que esa P es una probabilidad y es la fracción del flujo de pasajeros que salen desde un nodo N y llega a un nodo M, ¿ok? Hay forma de tener buenas ideas de estos números dependiendo de la cantidad de aeropuertos que tiene un país, dependiendo de las rutas que conectan aeropuertos. Todos esos cálculos los hacemos en los cálculos de nosotros, los incluimos en nuestros cálculos. Usualmente se requieren herramientas bastante refinadas para manipular toda esta data adecuadamente. En mi caso, tengo tiempo experimentando con matemática, el software, y bueno, me fue bastante bien. Supongo que se puede hacer también en R o en Python, pero debo admitir que cada uno de ellos tiene librerías diferentes y hay que la curva de aprendizaje de cada uno de ellos podría ser diferente entre diferentes software usados. So, bueno, lo importante es que entiendan que esto les da fracciones de flujos entre departamentos, ¿sí? Y aquí les quiero mostrar esta cantidad importante definida en el paper de Dirk and Dirk, que le llaman distancia efectiva. La distancia efectiva la vamos a usar en un segundo para arribar a conclusiones importantes acerca de cómo se va a diseminar la enfermedad en términos de este parámetro de distancia efectiva y cómo las conclusiones pueden ser robustas dentro de un cierto rango de parámetros. ¿Okay? Simplemente, fíjense, es como una distancia, un P pequeño, por ejemplo, que es una pequeña fracción de gente moviéndose entre nodos M y N, entonces da una distancia larga. Y es correcto, es decir, las distancias largas van a ser menos probables transcurridas por personas que las distancias cortas. Entonces, en esa forma es que ellos encapsulan ese conocimiento acerca de las distancias entre nodos y es como se arriban a conclusiones robustas en los modelos a presentar. ¿Ok? So, bueno, esa es toda la matemática que les quería presentar. Espero que no haya sido demasiado tediosa. Solamente me gustó en la forma en que lo llevan en el artículo. Tienen un material suplementario muy bueno en donde describen con mucho detalle cada uno de los números y sus significados. Realmente lo recomiendo. Y finalmente, bueno, podríamos ver con una sola lámina el gran resumen del artículo ese de Science, que me llamó la atención y que, bueno, estamos bien cerca de ser aplicado en nuestros propios cálculos aquí hechos en la universidad. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que les muestro es lo siguiente. Aquí en la figura B, esta figura es de ellos, ahí está la referencia, uno puede ver cómo la enfermedad se va diseminando radialmente entre, esto es T41 días, T51 días, 62 días y T62 días. Ven que es como una onda expansiva, es decir, la conclusión fundamental a la que se arriba con estas cuatro figuras es que es como una explosión. Es decir, la enfermedad, en este caso, se originó, creo que si no me equivoco, en Hong Kong. Esta simulación es de una enfermedad con parámetros bien similares
al, al SARS del brote del 2003 o al H1N1 del H1N1 del 2009, los parámetros relativamente similares. En este caso se ve claramente que el comienzo ha sido en Asia y la onda expansiva lo hace a través de esa distancia efectiva que les acabo de nombrar. Entonces, fíjense que con esa distancia, entonces uno observa en el gráfico de una simulación que colocan el origin location en Ciudad de México y cómo hay una correlación importante entre el tiempo que transcurre a partir del brote en México y la distancia efectiva entre los diferentes países que hay. ¿Okay? Entonces, fíjense que se tiene parámetros bien similares a los parámetros relacionados con el brote de H1N1 en el 2009. En la figura E está una simulación con parámetros del SARS de 2003, con origin location en China, y que podemos ver que de nuevo se encuentra una correlación bastante precisa entre distancia efectiva y el tiempo a partir del brote. ¿Okay? Entonces, está muy bien explicado. Vemos ondas expansivas, vemos correlación entre distancias efectivas y tiempos a partir del brote, y sirve para entender cómo es que estas pandemias se transmiten en el tiempo y a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, simplemente me gustaría mostrar tres simulaciones relativamente sencillas relacionadas con estos modelos. Este es uno que tiene parámetros del SARS del 2003, pero en realidad, bueno, en la simulación le colocan el origin location en USA, en Oregon. Entonces, fíjense cómo se va moviendo la onda expansiva al lado izquierdo y cómo se ve representado en los aeropuertos y en los nodos del network del GMN, Global Mobility Network usado, ¿no? Entonces lo voy a volver a poner un momentico más solamente para que se pueda apreciar las dos figuras, que tener ojo rápido, uno va viendo la expansión y entonces entiendes cómo es que se expanden estas enfermedades. Esta es otra simulación, ahora con Origin Location en México, con parámetros similares a los del H1N1. Miren donde empieza la cosa en México, y la expansión, onda expansiva, con la distancia efectiva, y fíjense cómo queda bastante bien. Estamos a punto en nuestros cálculos o en nuestras simulaciones de tener cosas similares, pero este es con Origin Location en Grecia, ¿ok? Este es con Origin Location en Grecia. Fíjense cómo se expande una enfermedad vía pandemia, o que se convierte en pandemia ocasionada o con origen en Grecia. Entonces, aprendí bastante de allí. Y lo que dije fue, bueno, vamos a agarrar alguna de esos conceptos y algunos de esos números y vamos a tratar de simular nuestra pandemia, pues, la SARS-CoV-2, la ocasionada por ese virus. Entonces, fíjense, no voy a entrar en detalle en la descripción biológica del virus, porque para eso tenemos expertos de los mejores en todas las partes del mundo. Hoy asistí a una charla que realmente me gustó bastante. Hay detalles de aminoácidos, de proteínas, de ciclos de replicación, es decir, familias completas de virus, comparaciones genéticas, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante saber es que el virus se llama el SARS-CoV-2, ¿ok? SARS coronavirus 2, y pertenece a una familia de coronavirus, y es una generación posterior a un par de virus que ya han generado estragos en el pasado, como es los virus que ocasionaron los brotes de SARS. Vale la pena que aclaremos cuál es el significado de las letras: el Severe Acute Respiratory Syndrome y el MERS, que es el Middle East Respiratory. ¿Okay?
Y ese virus, el SARS-CoV-2, ocasiona la enfermedad COVID-19. ¿Okay? Esencialmente asociada a complicaciones respiratorias, tiene todo un ciclo, entra por la garganta, pasa por la faringe, se va a los bronquios y ataca bueno, células importantes que permiten el intercambio gaseoso entre pulmones y los bronquios para obtener el oxígeno y que se vayan a las, bueno, que se vaya a la sangre. Entonces, todo eso podría en algún futuro incluirse en alguno de estos modelos matemáticos. Supongo que se lleva un poquito de concatenación, pero se puede. Sin embargo, 14 días de incubación, se puede tener gente que tenga el virus y ser asintomático. Hay un porcentaje que definitivamente va a necesitar atención médica, entre el 20% más o menos, y 6% más o menos va a requerir asistencia en cuidados intensivos. ¿Okay? Entonces, eso está bien entenderlo, y aquí simplemente lo que hago es que, de nuevo, les coloco un snapshot del ciclo de replicación del virus, que esencialmente toda su función es entrar a la célula, soltar el RNA y salir. Biológicamente, los detalles los podemos discutir en algún momento del futuro, podemos conseguir expertos, supongo. Se podrían adaptar a algunos de estos modelos matemáticos. Sin embargo, aquí no lo vamos a hacer, pero los números indican que la matemática está bastante bien después de todo, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo he hablado, pero ya quisiera entonces mostrarles a lo que vinimos, que es el modelo de SIR, Susceptible, Infected, Recovered, SIR, ¿sí? Como les mencioné anteriormente, el modelo es un modelo de compartimientos. Va a haber un compartimiento S, un compartimiento I, un compartimiento R, y las poblaciones van a ir haciendo su recorrido de S a I y de I a R, ¿ok? A través de esas tasas que les muestro ahí, alfa y beta. A alfa le vamos a llamar tasa de infección y a beta le vamos a llamar tasa de recuperación, ¿ok? Entonces, las ecuaciones que la dominan esencialmente son estas, escritas digamos, ya en términos para meterlo en la computadora. Fíjense que ahí escribo S, I y R, y como les mencioné anteriormente, lo que le ocurre a la población un tiempo T más 1 es que vas a necesitar quitarle a la población susceptible en el tiempo T esa cantidad que está allí, alfa SI, ¿ok? Proporcionada a esos tres números. Por supuesto, el departamento de infección en el tiempo T más 1 va a crecer de esa manera que está ahí. Si se lo quitas a ese, se lo vas a agregar ahí. Y por supuesto, hay una cantidad que se va a desaparecer de ahí porque se van a recuperar de alguna manera. Y lo asignamos con ese parámetro beta, y tenemos que la recuperación es simplemente, en el tiempo T más 1, es toda la gente que viene del departamento de infección. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es una gráfica relativamente sencilla. Todo esto está en términos de fracciones. La línea azul para parámetros de... esto tiene parámetros alfa de 0.2 y beta de 0.1, es decir, 20% de tasa de infección y 10% de tasa de recuperación. La línea azul te muestra cómo va disminuyendo o cayendo la población sana, en términos prácticos, que es la población susceptible. La línea verde te va diciendo cómo va a ir creciendo la población infectada, en la manera en que tú lo dictas las ecuaciones, y la línea, no sé, la línea marrón es la infectada, la verde es la de recuperada. ¿Okay? Entonces, ellas van a jugar ese papel siempre con la condición de que, por supuesto, la población la vas a considerar fija y la suma de las fracciones tiene que ser 1. ¿Okay? Entonces, claro, ¿cuál es el reto? El reto va a ser tratar de modelar tantos países como podamos, todos interconectados de alguna manera con el GM que les acabo de mostrar, con el Global Mobility Network,
y cada uno con sus curvas de infección, recuperación y susceptibilidad, todas acopladas entre sí. ¿Okay? Entonces, ya sin más preámbulo, les quiero mostrar algunos de los resultados que obtuve al colocar todos estos ingredientes juntos. Networking, SIR, tasas de infección y de recuperación, y este es una cosa que también les mencioné anteriormente. Lo hago bien parecido a Dirk and Dirk, solo que, bueno, cambio la página que uso para sacar los datos de aeropuertos y conexiones, es openflight.org. Hago exactamente la misma cosa que él hace de las distancias efectivas y veo cómo se propaga la enfermedad como ondas expansivas, muy equivalentes a una explosión. En particular, en mis simulaciones estoy incluyendo más o menos como 66.000 conexiones, ¿sí? Y en el andar de colocar todos los ingredientes juntos, entonces se me ocurrió la genial idea de buscar una base de datos que se estuviera actualizando en tiempo real, día a día, como es la que les estoy mostrando en verde allí abajo. Esa base de datos coloca allí todos los días, desde el 1 de enero, si no me equivoco, del 2020 hasta el día de hoy. Bueno, estas simulaciones que les voy a mostrar son hasta ayer, porque se lleva como un día todo el cálculo. Entonces, me voy a la página, a esa base de datos, y en particular en esta, tú puedes bajarte todos los casos confirmados de alrededor de 160, 170 países alrededor del mundo, ¿okay? Que han reportado los casos confirmados de COVID-19. Esencialmente también tienen los time series de muertes y de recuperación, con lo que entonces nosotros aquí en Urkuki podemos construir nuestra tasa de infectados diaria. ¿Okay? Entonces, ahí tienen la base de datos, lo hacemos en tiempo real porque bajamos la base de datos actualizada en el momento para hacer todos los ajustes. Y como les digo, la tasa de infección diaria la calculo de esta manera. Agarro todos los confirmados por día y le resto todos los recuperados y los muertos. ¿Okay? Y con eso tenemos, intenté hacer el loop por más o menos 220 países, pero hay data, hay que curar bastante la base de datos, hay países que no han reportado, pero están allí, países que han reportado mal y los números no se pueden leer correctamente. En fin, al final pude recuperar data de más o menos 160 países, con tasas de infección calculadas de esa manera en que se las muestro allí. Y, bueno, tengo ya algunos años trabajando en una metodología que se llama Markov Chain Monte Carlo Bayesian Fits. No voy a ir al detalle ni remotamente porque eso se lleva una charla completa. Es decir, esencialmente el plan es una exploración del espacio de los parámetros de un cierto modelo que poseas, y hay unas tasas o unas condiciones de aceptación de cuán malo o bueno quieres que un modelo se acerque a tu data. Lo calculas todos con estadística bayesiana, que esencialmente está relacionada con probabilidades de la manera en que les muestro allí. Usas data y modelos para calcular esas probabilidades. Escribes todo el código, se lleva un rato, pero se puede hacer, y haces la exploración de los parámetros, agarras las infecciones, las tasas de infecciones que ya están bajadas, como les dije en la lámina anterior. Estos fueron los resultados. Más o menos se lleva como un día de cálculo, 160 países,
con estadística bayesiana y con MCMC. Por ejemplo, fíjense que esta es una curva más o menos como 80 días desde el brote, más o menos como al principio del año, el origin location en China. Los cálculos, las ecuaciones diferenciales usadas tienen una población infectada inicial de 1%, ¿ok? En este caso en particular es el ajuste de España, de cómo han sido reportadas las infecciones diarias de España, y en puntitos los datos, en línea sólida el modelo, y ahí al lado derecho les pongo el residuo, más o menos, bastante buenos. El residuo es simplemente la diferencia, digamos, la razón entre modelo y data. Bueno, en este caso no, en este caso es diferencia, exactamente, porque están bien cerquita de cero, lo cual hace que el ajuste esté bastante bien. Y lo hice con todos los países que están en la base de datos. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo luce Italia. Los puntitos son de nuevo la data reportada. La línea azul sólida es el ajuste bayesiano. Calculas alfa y beta. En realidad hay otro parámetro por allí, pero eso se los explico después en alguna charla, o quien sea que esté interesado en entender un poco más de estos modelos. Y si hacemos una comparación con los números que andan por allí en la web, creo que están dando razonablemente bien. Este es el ajuste, por ejemplo, de España. Extraemos todos los parámetros, tasas de infección, tasas de recuperación. Este fue el de China. China tiene unos datos realmente un poquito como raros, tiene ese punto ahí como casi a los 30 días, digamos, bien salido de la curva, más o menos como con un número de 15.000 infectados en ese día, pero bueno, de nuevo, ahí le pongo entre paréntesis que es el reportado. Por supuesto, una de las conclusiones a las que arribo es que sería bueno hacer algunas de estas simulaciones o de estos cálculos que se separen un poco de lo reportado y tratar de contrastar los dos trabajos. Pero bueno, eso lo vamos a hacer en algún momento del futuro. Este es Egipto, por ejemplo. Y estas son las fracciones S, I y R que me dan después de extraer los parámetros de todos los países que están en la base de datos, que más o menos 160. Entonces, el asunto es el siguiente, no todos tienen data, como les dije, hay data que está reportada mal, data que está metida mal en la base de datos, etc. Entonces, lo que hago es que le coloco unas tasas de infección y recuperación teóricas a todos los otros países que no salieron en la base de datos, digamos, en el ajuste. Entonces, lo que hago es que, por ejemplo, el alfa, que es la tasa de infección, supongo que está bien relacionada con la densidad de población. Mientras más gente, más alta va a ser la tasa de infección, con ese alfa su cero en un 20% más o menos, como una ley de potencia con una potencia de 0.15. Y el beta, que es la tasa de recuperación, bueno, relativamente sacada de una idea de que se supone que países con life expectancies grandes, o sea, buenas calidades de vida, buenos sistemas hospitalarios, van a tener mejor tasa de recuperación que países que tengan bajas life expectancy, ¿ok? Se supone que con bajas life expectancy es que el país está bastante malogrado, sistema sanitario fatal, higiene horrible, y entonces la tasa de recuperación va a ser allí menor que en un país con life expectancy superior. Sin embargo, he visto noticias por allí que Suecia está teniendo una tasa de mortalidad alta. Hay que ver qué es lo que está pasando allí. No, estos modelos, por supuesto, permiten separaciones de la perfección teórica. Sin embargo, fíjense cómo quedan las curvas todas entrelazadas entre ellas de una forma bien caótica, pero en orden al mismo tiempo. Y cuando lo colocas todo junto y le asignas una tasa de mortalidad más o menos del 2%,
y asumes que las fracciones reportadas son más o menos 0,2% de las poblaciones, entonces tienes curvas de este tipo. Por ejemplo, esta muestra cómo se va a comportar el número de enfermos totales en el planeta Tierra. Supongo que tiene pinta de dos grandes olas. Yo supongo que ya la teoría de las varias olas está tomando bastante fuerza. Hoy en la charla que vi en la tarde presentan varios escenarios y modelos en donde estas diferentes olas van a afectar nuestras condiciones de movilidad y de tasas de resurgimientos de brotes, etcétera. Pero bueno, más o menos aquí están 1,5 millones, creo que vamos por 2 millones, si no me equivoco, justo en la actualidad. Las tasas de muertes más o menos nos están dando alrededor de 200.000 con estos números que está acá. Esto es todo con un buen porcentaje de parámetros sacados de tasas de infecciones diarias reportadas. Así que supongo que ahí podría haber bastante sesgo, tanto estadístico como político. Eso hay una discusión global, pienso yo, al respecto. Y bueno, entre todos estamos tratando de resolver cómo reportar lo mejor que se puedan estos números. ¿Okay? Esto está basado en los FITs y es lo que los números nos están diciendo. Aquí simplemente lo que hice fue bajar un poquitico la tasa de infección a 5% y la de recuperación a 7%. Los números son bien similares. En particular es porque alfa sub 0 y beta sub 0 están afectando los países que no están en los FITs, ¿ok? Es decir, estos dos numeritos no están afectando a las tasas de infección de los FITs. Por eso el número total no cambió abruptamente. Sin embargo, se ve que hay una pequeña variación en la separación entre las olas. Los órdenes de magnitud están más o menos como los observados. Y tampoco esto cambió mucho. No le metí más días a esta simulación porque es la primera prueba que estoy haciendo. Me falta un poquito pulir un par de líneas de códigos del algoritmo y de asegurarme que hayan un par de cosas buenas, pero en general están dando, digamos, bastante bien en términos generales. Y finalmente aquí les muestro una evolución, pero ya en un mapamundi de cómo ha ido andando la epidemia, día 40, día 50, en la columna de la izquierda, desde arriba hacia abajo. Día 70, 125.000 muertos, día 80, 162, 100 días, 222.000. Y los colores más o menos dan una idea de cómo se va regando la enfermedad a nivel global, por supuesto, con todos los elementos teóricos y con todos los conceptos que les he mencionado a lo largo de la charla. No sé cuánto tiempo más tengo, pero ya debe de haber pasado tiempo. Los números están servidos para hacer esto, que es reproducir exactamente esto de la onda expansiva de Dirk and Dirk, 2013. No me dio tiempo de hacerlo en esta oportunidad porque de verdad que fue bastante duro desde el aviso hasta hoy. Estoy contento con los bits, pero me faltan un par de líneas de códigos para obtener las ondas de expansión del SARS-CoV-2, ¿ok? Que seguro lo puedo tener en una semana o menos o algo por el estilo. Y podremos sacar conclusiones robustas acerca de cómo fue que se expandió, digamos, todo en términos de estas distancias efectivas y del Global Mobility Networking Theory que les mostré anteriormente. En conclusión, estas simulaciones asumen que el número de casos de nuevas infecciones está alrededor del 0,2% de las poblaciones y no distinguí entre países. ¿Habrá alguna forma de modelar o de distinguir entre países? ¿Cuál es la fracción de la población que
que se está reportando y puede variar de país a país. Yo no lo hice, aquí estoy asumiendo que está dando más o menos un 1,2%. Estas están basadas en ajustes de datos reportados, los cuales podrían tener sesgo, bien estadísticos o políticos, y debemos contrastar con datos sin sesgo. Es decir, valdría la pena realizar todo este estudio con suposiciones teóricas que no estén basadas en los fits, por ejemplo, y ver cómo dan las curvas sin sesgo en términos estadísticos ni políticos. Y tratar de contrastar los dos trabajos para ver si podemos tener alguna luz de cuáles son las diferencias entre ambos números y curvas. Yo creo que aquí termino. No sé cuánto tiempo hablé, porque al final del día la batería de mi reloj se ha detenido, pero estoy a la orden para preguntas, para referencias, para intrigas, etcétera, etcétera. No, ni siquiera sé el número de participantes, así que voy a hacer una pausa aquí y voy a dejar que la moderadora o el moderador me guíe hacia las preguntas, ¿ok? ¿Me escuchan por allí? ¿Por allí? Sí, ok, ahora vamos a pasar con la sección de preguntas, así que por favor si alguien tiene, ahora es cuando. Correcto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va aquí un poquito. Yo tengo una pregunta. Julio. Sí, José Manuel, excelente, excelente plática. Está súper interesante ver la parte del análisis teórico, que tenía mucho interés en saber cómo era que se estaban haciendo los análisis de dispersión de este tipo, de esta pandemia y ver más que nada cuáles son los factores que se están considerando, ¿no? Oye, tengo una pregunta. En el slide 37 estabas mostrando lo que eran las olas de infección, que mostrabas estos picos. De Sí. acuerdo a esa ola de infección, en este momento nos encontraríamos en alrededor de la mitad, ¿no? Estaríamos como en el día 60, 70 aproximadamente, ¿cierto? Sí, sí, es correcto. Este modelo no, o sea, no está prediciendo con precisión esa primera ola, ¿ok? Estoy Ujú. de acuerdo. Algo, digamos, bueno, se me olvidó decir, aquí no está metida la cuarentena. Ok, ya. Entonces, sí, Julio, gracias. Se me olvidó mencionar, no está metida la cuarentena. Trabajé bien duro para llegar aquí y entender la mayoría de los números, pero ahora tengo que ponerme a trabajar en cómo se modela la cuarentena, ok, en estas ecuaciones. Entonces, fíjate que según los números oficiales, por ejemplo, ese primer pico no lo hemos, digamos, ese primer pico a los 20 días no lo vimos, digamos, Ujú. en términos oficiales. Sin embargo, bueno, yo pienso que pueden haber todo tipo de shift, ¿no? De todo tipo de Claro. corrimientos. Digamos, no digo que el modelo sea perfecto, bueno, para empezar, de nuevo, no tiene la cuarentena incluida, lo cual puede hacer que ese pico bien fácilmente haga un shift y baje la montaña y se corra hacia la derecha, por ejemplo. Pero lo que sí creo que es relevante, a pesar de apoyarte en la idea de que no está perfecto, porque no lo está, sí parece que muchos de los modelos actuales están dando estos modelos de ondas, de, Ujú. de multiondas, ¿ok? De multiolas, perdón, mejor olas que ondas. Entonces, pienso yo que la cuarentena lo que hizo fue que corrió esa montaña de alguna manera. Fíjate que vamos, no, dijimos que vamos por como 2 millones, dirías tú. Quizás sí, pero sería como que estirarla, ¿no? O sea, quizás se estiraría esa ola. Digo, yo no creo, yo creo que el modelo, yo también estuve leyendo al respecto y sí, el modelo de estas olas creo que es de los más cercanos a la realidad, pero sí, quizás al momento de que metas la cuarentena se te va a estirar como si ahorita estuviéramos a punto de entrar al pico, ¿no?
y algo que mencionaban que sería, digamos, después del día 80, otra cosa que estuvimos leyendo es la forma en la que vamos a retomar actividades después de la cuarentena, que ahí dependiendo de la forma en que esa dinámica poblacional se genere, va a haber definitivamente picos de infección súper fuertes, que era lo que se mencionaba de cómo se debe de retomar las actividades donde hay que entrar en cuarentena, quitar la cuarentena, entrar en cuarentena, quitarla. Y eso me imagino que va a ser una parte de modelaje súper complicada, ¿no? Independientemente de que sea el modelo que tú estás usando o cualquier otro, ha de ser esa parte súper complicada. Julio, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, de verdad. Un excelente comentario. Sí, cómo vamos a retomar las actividades, cómo van a resurgir los brotes, cómo vamos a atacar los social distancing, o sea, todos esos factores vamos a tener que pensarlos y meterlos en modelos y estructurar escenarios donde, digamos, tanto la economía como las tasas de infección y mortalidad no sean, digamos, fatales en términos de funcionamiento de la sociedad y no están incluidos, por supuesto, en este. Seguro los modelos se irán complicando con el pasar del tiempo, pero de nuevo, este es un homemade model, theoretical model, y, y por supuesto que estoy muy interesado en colaborar con la gente para ver cómo se incluyen estos nuevos términos, cuarentena, segundos brotes, social distancing, ver cómo se ven las olas, etc. Entonces, seguro voy a pensar en eso y cualquier cosa estamos charlando en algún momento, seguro, ¿no? Claro. Excelente trabajo. Felicidades. Gracias a Buenas ti, noches. Gio, gracias a ti. Sí, bueno, profe, también en el chat tenemos algunas preguntas. Uy, chat. Yo Ok. tengo una pregunta también, un comentario, no sé si me oye. Ah, Eduardo, hola, sí, ¿cómo estás? Hola, bien. Eh, bueno, primero felicitarte por la presentación, me gustó. Me gustó además que hayas hecho un modelo tan rápido en tan poco tiempo. Fue difícil, tengo Creo 4 que en el caso que están comentando ahorita, en caso de que se tenga que incluir el distanciamiento social o los casos que creo yo, ¿no? Que vería como casos expuestos, de alguna manera habría que cambiar el modelo de un modelo CIR a un modelo CEIR, ¿no? Que es de, de susceptibles, expuestos, infecciosos y recuperados, ¿no? Eh, Seguro que Creo sí. que un CEIR sería creo que sería lo más apropiado para el caso del distanciamiento social, ¿no? En el caso de que no haya distanciamiento social, yo creo que bueno, no sé si los expuestos eh, también jugarían un papel, no sé. O sea, un modelo CIR puede utilizarse para, para expuestos, para personas que están expuestas a la infección, Bueno, Eduardo, primero, ¿sabes? muchísimas gracias por tus comentarios. Voy digamos, para que quede for the records, Ajá. establecer que Eduardo es un experto virólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Vi su charla hoy en la tarde. Por cierto, quería felicitarte a ti por la charla, me gustó mucho también. Gracias. Y sí, tienes toda la razón, este modelo es extremadamente sencillo. No, Eduardo, no pretendía ser refinado y o sea, todavía gasté bastante energía en la metodología de los feeds, en cómo agarrar la data online, en los Monte Carlo, en los bayesianos, y entonces agarré este primer modelo SEER y usé esas tasas que conseguí en los ajustes. Pero tu comentario me ayuda porque entonces efectivamente cuando empiece a incluir la cuarentena, por ejemplo, entonces voy a agarrar a un seguir y entonces tratar de Sí, repetir alguna de estas cosas como, por supuesto, tú y los expertos recomiendan y allí posiblemente hasta ayuda tuya necesites para un poco darle forma a la interpretación de alguna de estas curvas. ¿Ok? Mi idea, en cierta forma, era un poco tener alguna herramienta a mano para digamos, para tener escenarios que,
que se puedan publicar escenarios y que todos estemos al tanto de cómo están, digamos, cómo están moviéndose un poco las curvas, ¿no? Sí, Entonces, sí. entonces, muchísimas gracias por el comentario, pero sí, definitivamente el CIR no incluye la cuarentena, pero en mis planes está incluirla. Sin embargo, en términos generales, el algoritmo creo que me ha dado un buen piso para moverme en el nuevo terreno del CER, ¿no? Exactamente, que está dando resultados que son los que de alguna manera se están viendo, pues también. Eh, bueno, solamente como anécdota, Sí, en el 2018 trabajé con un grupo de matemáticos y fue bastante divertido porque llegamos a realizar algunos modelos de metapoblaciones, metacomunidades, ¿no? De dinámica poblacional, etcétera, de combinación de microorganismos con plantas y suelo. Eh, pero era interesante porque nosotros, en mi caso yo soy biólogo y yo como biólogo pues no tengo conocimientos de lo que es la matemática, no lo manejo bien, pero los matemáticos sí lo manejaban muy bien. claro. Entonces, ellos no tenían el conocimiento, la parte biológica, pues lo que es, y nosotros no teníamos la parte matemática. Y el Sí. crear esa combinación de biólogos con matemáticos se hizo interesante, pues, salió un trabajo muy bonito. Excelente comentario. Realmente creo que estamos viviendo tiempos en donde estamos tratando de reproducir algo así como el proyecto Manhattan de la bomba atómica en la Segunda Sí. Guerra. Yo creo que, digamos, yo cuando me plantearon dar la charla, yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de, de rayos cósmicos, de agujeros negros, o le echamos una mano aquí a... O sea, me atrajo la idea de que se pueden crear de alguna forma grupos multidisciplinarios que puedan compartir expertices, ¿no? Y Mm. y que podamos atacar el problema, digamos, en una misma dirección de alguna forma. Yo creo que eso se puede volver un fenómeno interesante post pandemia, ¿no? De seguro. Gracias, Esperemos que sí. No, gracias, vale, gracias y felicitaciones. De verdad que para el corto tiempo fue un modelo que, bueno, tiene resultados que son buenos, creo yo. gracias. Está bien. Gracias. Gracias a ti. Ok, profe, en el chat pregunta María Rosa Preciado, pregunta, ¿qué significan los números negativos en las diapositivas 33 y 34? Sí, no, estos son los chinos. Te aseguro que ese es un problema chino. O sea, esencialmente el número de infectados lo estoy calculando así. Así lo estoy haciendo. Entonces, claro, no quería o no quiero meterme en problemas políticos de si China, cómo ha estado reportando los números, pero está claro que esa cantidad está dando, bueno, está dando lo que está dando aquí. Entonces, mi feed hace lo mejor que puede, evidentemente, pero bueno, no se puede ir para acá porque en mi feed no está considerado esta parte de los puntos. Pero esto es data. Esto es data china, y este es mi modelo teórico, sí. Entonces, supongo que valdría la pena una discusión acerca del curetaje de de alguna de estas tasas de infecciones, pero esencialmente en la página de donde me bajo las bases de datos dicen o tienen los scripts exactamente de cómo se bajan todos los datos, ¿ok? María Rosa. Entonces podría valer la pena irse allí, leer el README, está en GitHub, ver cómo se están bajando, cómo están hechos los scripts. Sin embargo, no creo que esto vaya a cambiar mucho, si quieres que te lo confiese. Supongo que al comienzo de la pandemia China misma estaba bastante enredada y el reporte de los números no estaba estandarizado, pero digamos, justo ahorita son reportes, digamos, dados por las agencias oficiales de los países.
Sí, esencialmente un número negativo aquí lo que te está diciendo es que hay más recuperados y muertos que infectados. Eso es lo que, ese punto lo que significa es eso. Pero de nuevo, uno no sabe si hubo corrimiento o desfase entre lo que ocurrió y lo reportado, etcétera. Entonces, por eso lo dejé así. Pero bueno, en términos generales, la forma está bastante razonable, pienso yo. Hola, José Manuel, felicitaciones por la charla, realmente súper interesante. De este sistema que tú analizaste, que se llama SEER, que entendí que dijiste que eran por paquetes, entonces dentro de cada uno de los paquetes me imagino que es donde corren secuencias de procesos que se van dando dentro y luego saltan al siguiente y al siguiente. Entonces, si entiendo bien, cuando incluyes cuarentena, cuando incluyes algo como el distanciamiento social, lo que se añadiría es un nuevo paquete, de tal manera que, porque la parte interesante de tener un modelo que se va ajustando, yo creo que puedo estar hablando cualquier barbaridad, pero lo interesante es que si tenemos un nuevo paquete de estos donde estén las posibles soluciones, se podrían hacer modelos de las alternativas de estrategias que podrían tomar para las políticas de cada país, de cómo reabrir los países después de este COVID. Incluso China, como tú sabes, está regresando a reabrir el país y pues ya van a haber algunos datos, pero como bien dices tú, los datos de China creo que no son realmente una referencia. Sin embargo, yo creo que cuando metes un nuevo paquete donde están las soluciones, podrían haber estrategias que podrían ser muy atractivas y desde luego si está sustentado ya en un proceso, yo pienso que ahí estaría la parte interesante de que hayan propuestas para las estrategias, que yo sé que es una cuestión sumamente complicada, pero para esto mismo es que se puede modelar con un sistema tan robusto como el que usas. Felicitaciones nuevamente y no sé si puedes comentar algo al respecto. Carlos, Gracias. muchísimas gracias. Muy amable tu intervención. Sí, efectivamente. Fíjate que varias ideas. La primera, grupos multidisciplinarios. La segunda, que todos, digamos, una fracción decente de la población nos enteremos de cómo son los procesos dinámicos que gobiernan a estas curvas, al menos tener alguna idea, ver cómo están entrelazadas entre sí. Y efectivamente, mi plan es, después de este primer modelo SEER, digamos, con una cantidad de parámetros relativamente bajo, es tratar de irlo complicando poco a poco, meterle cuarentena, para que los resultados sirvan como herramienta para que la gente que está haciendo política de reapertura de países y de entrelazamientos de esas reaperturas tengan la mayor cantidad de herramientas matemáticas dinámicas posibles y, bueno, se puedan atacar las olas lo mejor que se pueda, que se puedan atacar las curvas los rebrotes de la forma más efectiva que se pueda. Es mi idea. Es decir, no son paquetes, perdón, Carlos, digamos, no, son términos que incluyes en las ecuaciones diferenciales, lo haces tú, digamos, con la mano, mientras estás haciendo el loop aquí, tú puedes agregar y quitar términos, digamos, a placer, basado en teoría, digamos, en lógica y teoría, y lo puedes ir haciendo, o sea, puedes ir complicando tu modelo a medida que vayas viendo que, ¿me entiendes? Los órdenes de magnitud sean más o menos adecuados, que las curvas estén más o menos en un rango razonable. Entonces ese es mi plan, empezar esta línea de investigación un poco y por supuesto con la mente abierta de que podría haber gente que se interese en ayudarme a refinar algunos de estos modelos y agregar términos, sacar términos y analizar algunas de las curvas. Y por eso es que me entusiasmé en dar esta pequeña charla. Pero sí, estoy de acuerdo.
podemos ir complicando, agregando y quitando términos aquí como queramos y ver cuáles son sus efectos sobre todo el modelo, ¿no? Curvas de infecciones, entrelazados entre poblaciones susceptibles e infectados y recuperados, en fin. Ese es mi plan. Muchísimas gracias por tu intervención. No sé si eso dice algo o te dice algo de la respuesta. Sí, sí, desde luego, sí, como ves, lo de a placer me gustó, pero claro, siempre tiene que ser de alguna manera ajustado a una realidad. Pero me parece súper interesante. Yo pienso que estos modelos, cuando se van ya considerando y ahorita teniendo una cantidad de datos grandes, como los que sueles manejar cuando tienes estas cantidades astronómicas de datos para calcular cosas astronómicas. Entonces, claro, yo creo que se puede ajustar y es la parte interesante que creo que es lo que están buscando todos los países en este momento, tener una manera de modelar una solución posible o cuál es la mejor estrategia para evitar, pues bueno, más muertes y colapsos económicos y bueno, tienen implicaciones en todos los campos, como tú sabes. Entonces es la parte que me parece muy, muy atractiva. Felicitaciones nuevamente y pues sí, estoy seguro que escucharemos de esto contigo más adelante también. Muchas gracias, Carlos. Un placer. En el chat también preguntan, profe, ¿cuál es el paper de referencia del modelo? Alexander Ramírez pregunta. Excelente. El paper de referencia, por favor, guíense de este. Realmente bien escrito, realmente bien. Es un Science, Dirk and Dirk, 2013. Aquí está. Si quieren anotar, o sea, yo no sé si en algún momento les puedo mandar al correo de la Asociación de Estudiantes, pero bueno, fíjense, www.vm.edu/ similar, cdanforth/csc-reading-group/ brookman-science-2013.pdf. Y ahí está el PDF del Science. Después, allí mismo vas a conseguir el material suplementario que está en donde está muy bien explicado toda la parte de adentro del modelo teórica de probabilidades, de todas las conexiones, de las distancias efectivas, y lo recomiendo altamente. Está muy bien escrito, está muy bien hecho, y me gustó muchísimo lo robusto de las conclusiones acerca de las ondas de expansión, y bueno, me gustaron definitivamente estas simulaciones con origin locations y con los time scales y más o menos con los órdenes de magnitud. Digamos, son buenos números en donde uno se puede agarrar para ir complicando sus propios modelos, ¿ok? Entonces, no sé si eso responde un poco. Ok, profe. Cristian Palma también pregunta, acerca del modelo inicial, en donde se consideraban los puntos de orígenes y las distancias, ¿se puede hacer un análisis de, por ejemplo, el punto de inicio del caso inicial de un país, una ciudad o provincia como Guayas y ver su avance en las demás provincias, ciudades del país? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan interesante! Y es una pregunta que nos atañe aquí a los que estamos viviendo en Ecuador. Pues la respuesta rápida es que por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede, porque lo que necesitaría es el modelo de mobility del networking, que me imagino que se puede obtener en el terminal terrestre. O sea, si tú eres capaz de agarrar todas las conexiones de Guayas con las provincias y ver cuántas conexiones hay por nodo, entonces puedes hacer todos estos cálculos que te estoy mostrando. Sí, con el paper de Dirk and Dirk, también lo pueden hacer. O sea, yo también puedo ayudar si quieren, yo lo hago con matemática, pero bueno, esencialmente es lo mismo. Pero entonces sería algo así como en vez de un Global Mobility Network, sería algo así como un local, ¿no? Un local Guayas Mobility Network.
y lo agarras completico y lo metes en todas estas ecuaciones y te da completito todos los números de cómo debería de haberse diseminado la enfermedad, por ejemplo, en Guayas, correctamente. La respuesta es que sí. No lo hice, suena interesante como un proyecto y que estoy abierto a, si alguien lo quiere intentar, estoy abierto a colaborar o a sugerir cómo se puede hacer, y etcétera, etcétera. Así que no sé si eso responde un poco. Sí, José, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Listo. A continuación, Pablo Contreras pregunta, ¿podría explicar un poco más cómo se toma en cuenta los fallecimientos en el modelo epidemiológico? Sí, no, en este modelo epidemiológico es bien sencillo. Aquí, agarro de los recuperados. Los recuperados se salieron del departamento de infección y agarro los recuperados, los sumo y lo multiplico por 0.02 y tienes esencialmente esta curva. Claro, esta es en el tiempo, esta es en el tiempo acumulativa, esta es en el tiempo también, esta es enfermos, sí, esta es en el tiempo. Pero esencialmente así, agarras la de recuperado y lo multiplicas por la tasa de mortalidad. Esa es la forma en que lo estoy haciendo yo. Estoy aplicando el mismo 2% para todo el mundo, lo cual, como bien sabemos, puede no ser verdad ni correcto. Por ejemplo, parece que la tasa en España está bordeando el 10%, mientras que en otros lugares está bordeando el 4, el 5%. Así que en términos generales me quedo con un averaje que estimé podría estar alrededor del 2%, pero se puede arreglar para calcular la tasa para cada país, incluirlo y volver a correr todo. No sé si eso responde, Pablo. Sí, sí, gracias, Cheo. Un saludo. Gracias a ti. Buenas. Yo tenía una pregunta. Cuéntame. El que, en el modelo lo que se hace es que por cada país se aplica el modelo bayesiano para obtener los datos para obtener los parámetros de alfa y beta, o se obtiene uno genérico. Es el mismo modelo SIR para todo el mundo, pero cada quien con su parámetro que es sacado del ajuste de esos datos. Y después la suma del total de infectados se toma en cuenta el modelo DIRC-CANDIRC de las redes, o es simplemente una suma total de los enfermos de cada país. Aquí, no. Estas curvas de enfermos y muertes no es de Dirk and Dirk, es mío. Y lo saco de aquí, de estas curvas. Fíjate, estas son las curvas de susceptibles, infectados y recuperados de los casi 220 países que traté, menos aquellos que no están en la base de datos, en donde usé estas leyes para los parámetros alfa y beta. Agarra todos esos alfa y todos esos betas, colócalos aquí, te dan todas estas curvas, tienes muchas S y muchas I y muchas R, Claro. y esencialmente esta es la suma de todos los Is. Y entonces después con los Is multiplicas por 2% y obtienes esta. Claro, pero en ese caso, o sea, me queda una duda Sí, cuéntame. de que en el caso de total de los infectados, la segunda ola puede malinterpretarse como un rebrote, sino puede ser un rebrote tardío de las ciudades que presentaron un parámetro de infección más bajo y no representa lo que sería una dinámica de la enfermedad, porque el modelo SIR, por lo que puedo observar, no muestra una dinámica de rebrote, sino es una dinámica de infección, recuperación y muerte. Entonces, quizá, o sea, parece que el segundo pico que se muestra en los enfermos podría estar relacionado más a una infección tardía de algunos países que a un rebrote. Entonces, podría llevar a algunos problemas de malinterpretación.
Anthony, creo que es un buen análisis. No es rebrote. Es digamos que esto está corrido, pues. Están corridos aquí. Vale la pena algún día estirar este tiempo, por cierto, a ver qué está pasando acá. Claro, claro, Pero eso se me venía a la mente. tienes bastante razón. Ojalá la gente que vea digamos, las láminas o la charla en algún momento del futuro pueda absorber parte de ese comentario y de esa contribución que estás haciendo. Muchas gracias, muy amable. Sí, gracias igual a ti por la charla. Muy interesante. Muchas gracias, Anthony. Xavier, yo creo que en términos generales hemos tenido a la gente aquí bastante ocupada por un rato largo, entonces yo diría que al menos voy a detener la grabación, ¿ok?